Estamos en 1940. Francia ya ha caído. Por el norte avanza la Alemania nazi y por el sur el régimen fascista de Italia bloquea el paso. Imagina que eres un ciudadano suizo, habitante de un pequeño país que ahora está completamente rodeado por las potencias del eje y no tienes aliados. Entonces, ¿cómo pudo Suiza convertirse en la única democracia de Europa Central que sobrevivió a la guerra sin ser ocupada? O, aún mejor, ¿a qué precio lo consiguió? Esto no es una historia de ¿qué habría pasado si esto fue la realidad? Como verás en un momento, para lograrlo fueron necesarios compromisos que más tarde atormentarían a toda una nación. Te pido que, mientras ves este vídeo, intentes ponerte en su lugar y pienses que habrías hecho tú de forma diferente si la maquinaria de guerra más poderosa del mundo llamara a tu puerta. Existe un país donde vive menos gente que en Hungría, y aún así se preparan para enfrentarse al ejército más poderoso del mundo. Esta era la situación de Suiza en 1940, cuando Hitler ya había ocupado la mitad de Europa. En el mapa, Suiza no era más que una pequeña mancha rodeada por las potencias del eje. La mayoría pensaba que era solo cuestión de tiempo hasta que Suiza también fuera aplastada. Pero el país alpino lo veía de una manera completamente diferente. La movilización comenzó ya en los primeros días de la guerra. En cuestión de pocas semanas, llamaron a filas a más de 850.000 reservistas, casi el 20% de la población del país. Para que os hagáis una idea de la magnitud, si hoy la Unión Europea movilizara al 20% de su población, eso supondría cerca de 90 millones de personas uniformadas. Esto ya no es un ejército, es un compromiso a nivel social. La esencia de la estrategia defensiva suiza no era impedir la invasión, sino desarrollar un nivel de resistencia tal que disuadiera al enemigo. Este fue el famoso concepto de la fortaleza nacional, con el que construyeron un gigantesco sistema de fortificaciones subterráneas en los Alpes. Excavaron búnkeres en las entrañas de las montañas, instalaron posiciones de artillería ocultas y llenaron de explosivos túneles, puentes y pasos de montaña. Cada punto estratégico estaba preparado para la autodestrucción. El plan era claro: si venía el enemigo, preferían destruir su propio país antes que entregarlo. Y esto no era solo propaganda militar. En el pequeño pueblo de Andermatt, por ejemplo, un panadero local, Ernst Weber, guardaba no solo pan bajo el mostrador, sino también una metralleta. Por la mañana horneaba el pan, y por la tarde participaba en las prácticas de tiro obligatorias junto con los demás habitantes del pueblo. Si hace falta, defenderemos el valle casa por casa, les decía a sus hijos. Y no era el único. Esta mentalidad predominaba en todos los pueblos rurales. La esencia de su plan militar era atraer al enemigo al interior del país para ir desgastándolo poco a poco allí. En la frontera solo estaba la avanzadilla. La verdadera fuerza esperaba a los atacantes entre las montañas. El mando militar alemán lo sabía perfectamente y observaba la movilización suiza con una mezcla de admiración y asombro. Según sus cálculos, habrían necesitado al menos 21 divisiones para ocupar Suiza y las pérdidas habrían sido enormes. Todo esto por ocupar un país que no tenía materias primas de importancia estratégica ni objetivos militares destacados. Simplemente no merecía la pena, pero no solo importaba la apariencia de la defensa, sino también la realidad que había detrás. En Suiza, el ejército funcionaba sobre una base civil. Prácticamente todos los hombres recibían entrenamiento militar y guardaban sus armas en casa. Si llegaba el enemigo, no solo les esperaban soldados, sino familias armadas, pueblos atrincherados y guerrilleros en las montañas. Entre las unidades de montaña había pastores, cazadores, esquiadores, personas que conocían el terreno como parte de su vida cotidiana y se movían por las montañas como otros solo lo harían por su propia casa. Por mucho que hubiera algunos geniales líderes militares alemanes y buenos mapas, nunca habrían podido vencer a esta gente en su propio terreno. Los habitantes suizos se convirtieron en los maestros de la guerra alpina. Unidades tan móviles y tan bien camufladas que incluso la maquinaria de guerra alemana más moderna habría acabado agotada frente a ellos. Mientras tanto, Suiza también construía bajo tierra. Centros gubernamentales, almacenes de alimentos y hospitales fueron ocultados en búnkeres. Un país de reserva completo esperaba excavado en las montañas, preparado para, si era necesario, asumir el papel de la superficie. Y por si todo esto no fuera suficiente, en 1940 la Fuerza Aérea Suiza derribó 11 aviones alemanes tras violar su espacio aéreo. Ese era el verdadero significado de la neutralidad suiza. No pasividad, sino autodefensa activa. Y el mensaje de Suiza para los demás países era claro: si nos atacas, no conquistarás un país, sino un pueblo atrincherado en una fortaleza montañosa que hará todo lo posible para que te arrepientas de lo que has empezado. Así, la defensa suiza no solo era física, sino también psicológica. El país mismo se convirtió en la fortaleza. Para un enemigo acostumbrado a victorias rápidas, Suiza era un hueso demasiado duro de roer. Así que el ejército suizo estaba preparado para volar por los aires cada paso de montaña, puente y túnel si Alemania llegaba a invadir. Pero la historia escribe sus guiones de forma extraña.
Mientras que en la superficie Suiza aparecía como la fortaleza de la resistencia, en el fondo se fraguó un acuerdo económico que sigue generando controversia hasta hoy. Cuando Francia cayó en 1940, Suiza quedó prácticamente aislada en una cuarentena económica. Todas las rutas de importación pasaban por la Alemania nazi o por sus aliados, y Suiza no era autosuficiente, especialmente en lo que respecta a la energía. El invierno era frío y las fábricas necesitaban carbón. Solo Alemania podía suministrar suficiente carbón, aunque la relación con ellos distaba mucho de ser ideal. Sin embargo, las cifras hablaban por sí solas. Durante la guerra, los alemanes exportaron más de 10 millones de toneladas de carbón a Suiza. Solo en 1943, esta cantidad cubrió el 40% de las necesidades energéticas del país. No se trataba de un simple comercio. Para el pequeño país, esto se convirtió en una cuestión de vida o muerte, ya que, además de intentar resistir una posible invasión, también estaba completamente dependiente. Fue entonces cuando el gobierno suizo decidió que, para sobrevivir, no solo era necesaria la disuasión militar, sino también concesiones económicas. Así que abrieron el túnel de Gotardo para los alemanes. Este paso alpino era un punto estratégico clave, ya que conectaba Alemania con Italia. Según la versión oficial, no se podían transportar soldados ni armas por allí, solo mercancías. Pero en los contenedores de tren sellados se podía transportar cualquier cosa, y nadie los revisaba. El tráfico ferroviario se triplicó durante la guerra. Suiza se convirtió en uno de los corredores de tránsito más concurridos entre las potencias del eje. Y esto solo era el principio. Los compromisos financieros plantean cuestiones morales aún más graves. La Alemania nazi pagaba en oro. Entre 1939 y 1945, el Reichsbank vendió a bancos suizos una friolera de 0,3 millones de francos suizos en oro. A cambio, recibía divisas convertibles. Este dinero era necesario para la Alemania nazi para poder comprar materias primas a otros países neutrales, ya que nadie aceptaba el marco alemán. El problema es que ese oro no provenía del Banco Nacional Alemán, sino que en su mayor parte había sido saqueado de los bancos centrales de países ocupados. Y lo que es aún más oscuro, a Suiza también llegó lo que se conoce como oro Melmer, por valor de varios cientos de miles de francos. Los nazis obtuvieron este oro directamente de las víctimas de los campos de concentración, extrayéndolo de empastes dentales, joyas y objetos de valor. De este modo, el sistema financiero suizo convirtió el oro en dinero, sin importar su procedencia. Esencialmente, se convirtieron en blanqueadores de dinero durante la guerra, y no solo los bancos. Empresas suizas fabricaban mecanismos de relojes, máquinas herramienta de precisión y sistemas de puntería para bombas. Estos productos servían directamente a la maquinaria bélica alemana. Y muchas empresas suizas, como Nestlé, mantuvieron sus relaciones comerciales con los nazis durante la guerra, como si no pasara nada. Mientras tanto, en la comunicación oficial, Suiza seguía presentándose como el ejemplo perfecto de neutralidad, adaptando, por así decirlo, los límites morales de forma bastante flexible para mantener esa imagen. Colaboraron lo justo para evitar la ocupación, pero mantuvieron la suficiente independencia para no convertirse en un estado títere de Hitler. Esta dualidad se percibía en todas partes. Los túneles estaban llenos de explosivos, pero por ellos circulaban trenes alemanes. Los búnkeres estaban preparados para el combate, mientras los bancos hacían negocios con oro. La estrategia funcionó. Suiza salió físicamente ilesa de la guerra, pero el precio moral que pagaron por ello ya no era tan visible. La cooperación financiera prolongó la guerra, ayudó indirectamente a la causa alemana y, con ello, aumentó aún más el número de víctimas. Sin embargo, mientras Suiza hacía negocios con la Alemania nazi, los hombres de Hitler se movían entre bastidores. Los ciudadanos suizos no sabían nada de esto, pero el mando militar alemán llevaba meses preparado para invadir el país. Tannenbaum, es decir, Operación Árbol de Navidad, así se llamaba el plan detalladamente elaborado para la invasión de Suiza, que yacía en el escritorio de Hitler, esperando solo su firma. El plan militar alemán no era un farol. En octubre de 1940 ya estaba listo todo el guión operativo de la misión. Carros de combate, ataques aéreos, unidades de infantería, ataques de distracción, lo planificaron todo. El objetivo era impedir que los suizos se retiraran a los Alpes y atacar antes de que la fortaleza nacional pudiera empezar a funcionar a pleno rendimiento. Las tropas alemanas se alinearon varias veces en la frontera. Solo una orden separaba a Suiza de la invasión. Sin embargo, esa orden nunca llegó. Pero esto ya no fue mérito del ejército, sino de la diplomacia. Porque Suiza valía oro no solo desde el punto de vista militar, sino también diplomático. Como mencioné hace poco, el gobierno planeó cada uno de sus pasos de manera que mostrara justo la suficiente cooperación hacia los alemanes, pero al mismo tiempo mantuviera la independencia necesaria para no convertirse en un estado títere. Este fue el funambulismo suizo, y lo supieron hacer con mucha destreza. Mientras con una mano hacían negocios con los alemanes, con la otra sostenían una serie de encargos diplomáticos internacionales.
Los diplomáticos suizos representaban los intereses de 35 países en estados que estaban en guerra entre sí. Ellos transmitían los mensajes entre Estados Unidos y Alemania, gestionaban los asuntos de los prisioneros de guerra y ayudaban a hacer llegar pasaportes, visados y cartas. Sin ellos, el escenario comunicativo de la guerra mundial habría sido aún mucho más caótico. Supieron sacar provecho de su neutralidad y se convirtieron en la única parte sensata entre tantos países enfrentados y en guerra. La Cruz Roja, con sede en Ginebra, visitó más de 12.000 campos de prisioneros de guerra durante el conflicto. Proporcionaron libros, oportunidades educativas y atención médica, y esta ayuda aportó algo de dignidad a la vida de millones de personas incluso en los peores momentos. Pero esto es solo un ejemplo. Lo importante es que Suiza fue un valioso mediador para ambos bandos, y eso se convirtió en su verdadero escudo protector. Alemania no quería perder a un país que le ayudaba con sus finanzas, y Estados Unidos tampoco quería perder a un país en cuyo territorio la OSS, predecesora de la CIA, había establecido uno de sus centros más importantes. Allen Dulles, quien más tarde sería director de la inteligencia estadounidense, tenía precisamente en Berna su oficina secreta, desde donde llegaba información sobre varias operaciones militares europeas al mando estadounidense. Suiza lo sabía y permitió que funcionara, mientras que de puertas afuera mantenía la apariencia de neutralidad. Mientras tanto, por supuesto, esa neutralidad también se vio comprometida. Bombarderos estadounidenses y británicos violaron el espacio aéreo suizo en más de 6.000 ocasiones. Lamentablemente, en algunas ocasiones también cayeron bombas. El caso más grave fue en 1944. Ocurrió el 1 de abril, cuando aviones estadounidenses bombardearon por error la ciudad de Schaffhausen, creyendo que estaban sobre la ciudad alemana de Ludwigshafen. Murieron 40 civiles y más de 50 edificios quedaron destruidos. ¿La ironía? Las fábricas que bombardearon estaban produciendo material bélico para los alemanes, proyectiles antiaéreos, rodamientos, piezas de avión. Así que esas máquinas no ayudaron mucho. Sin embargo, esto vuelve a demostrar que la neutralidad era bastante más matizada de lo que parecía a simple vista. En ese momento, Suiza advirtió que, a partir de entonces, derribarían incluso aviones estadounidenses en caso de violación de su espacio aéreo, si fuera necesario. Por supuesto, esto supuso un nuevo ejercicio de equilibrio diplomático. Había que enfadarse un poco, pero no tanto como para romper la relación. Sin embargo, la verdadera baza era su servicio de inteligencia, más allá de la propia CIA que operaba aquí. El propio servicio secreto suizo proporcionaba información a ambos bandos, justo la suficiente para que cada parte sintiera que valía la pena llevarse bien con los suizos. Quien los perdiera, prácticamente estaría regalando un valioso aliado al otro bando, y nadie se atrevía a correr ese riesgo. Al final, esto se convirtió en la verdadera fortaleza de Suiza. No fue el hormigón ni la pólvora, sino la utilidad diplomática. Las potencias del eje no querían renunciar a la puerta dorada suiza, y los anglosajones no querían perder el puente de inteligencia más fiable en el continente. Así que todo se quedó como estaba. Mientras Suiza equilibraba magistralmente entre las potencias del eje y los aliados, hubo un ámbito en el que, escudándose en la neutralidad, tomaron una decisión moralmente muy grave. Una decisión de la que, décadas después, ellos mismos se arrepintieron. En agosto de 1942, el gobierno suizo emitió una directriz oficial que establecía que las personas perseguidas por motivos raciales no serían consideradas refugiados políticos. Sin embargo, con una sola frase, cerraron definitivamente las puertas del país a miles de refugiados judíos. Este giro legal significaba que quienes huían únicamente por ser judíos, es decir, sin motivos políticos, podían ser devueltos en la frontera, y de hecho a muchos los devolvieron, a menudo a una muerte segura. A partir de entonces, la Guardia Fronteriza Suiza recibió nuevas herramientas que facilitaban la colaboración con los nazis. Uno de los ejemplos más conocidos fue el infame sello con la letra J, que se introdujo en los pasaportes alemanes a petición de las autoridades suizas para que los judíos pudieran ser identificados más fácilmente en la frontera. Detrás de estas decisiones no estaba el miedo a una avalancha de refugiados, sino un cálculo político deliberado. Suiza sabía lo que estaba ocurriendo en Europa. Sabían de los campos de exterminio, sabían de las deportaciones. Aún así, decidieron mantener la puerta cerrada. Y aún así, seguían llegando refugiados. Unas 300.000 personas encontraron refugio en Suiza durante la guerra, entre ellas aproximadamente 27.000 judíos. A primera vista, esta cifra puede parecer elevada, pero la verdad es que a estas personas a menudo se las acogía bajo condiciones estrictas y humillantes. Por ejemplo, el Estado cobraba un impuesto de refugiados a las comunidades judías suizas. Tuvieron que pagar 7 millones de francos para así contribuir al mantenimiento de los refugiados judíos. Era como si los refugiados judíos perseguidos no fueran personas a las que hubiera que ayudar, sino una carga económica que debía asumir su propia comunidad. Y para quienes lograban entrar, las dificultades no terminaban ahí. En los campos de refugiados les esperaban normas estrictas, suministros escasos y trabajos forzados.
En muchos lugares, las familias eran separadas, los niños alojados por separado, y estas heridas perduraron durante toda la vida. Los prisioneros de guerra estadounidenses que fueron capturados en Alemania o en otros países del eje a veces lograban escapar y cruzar la frontera suiza. Según el derecho internacional, Suiza no podía permitir que los soldados de las partes beligerantes circularan libremente por su territorio, por lo que los internaban. Es decir, no los encarcelaban, pero los mantenían bajo custodia hasta que terminara la guerra o se resolviera su situación. Incluso estos soldados estadounidenses internados se sorprendieron por las condiciones en los campos. El más infame de estos fue el campo de internamiento llamado Vaux-Willermont, donde las condiciones eran tan malas que el Departamento de Estado de los Estados Unidos envió una queja oficial al gobierno suizo. De puertas afuera, Suiza comunicaba que era una gran potencia humanitaria, pero internamente la política dejó claro que no aceptarían la admisión masiva de judíos perseguidos. Esto ya no era neutralidad, sino una exclusión activa. Durante mucho tiempo, la historia no emitió un juicio sobre esto. Suiza guardó silencio durante décadas, hasta 1995, cuando finalmente el gobierno pidió disculpas públicamente por su participación en la introducción del sello con la letra J que afectaba a los judíos. Esto arrojó una sombra permanente sobre la autoimagen humanitaria de Suiza. El país que acogió a la Cruz Roja, el país que se escondió tras una bandera de neutralidad, no solo negó la ayuda, sino que indirectamente también contribuyó a la eficacia de la persecución. ¿Entiendes ahora por qué esto es problemático? Y surge una pregunta muy importante: ¿qué ocurre si un país que ha construido su identidad nacional sobre la neutralidad y la ayuda a las personas se da cuenta de que, mientras tanto, se ha beneficiado del genocidio? Esta cuestión irrumpió en la conciencia pública suiza en 1996, cuando los supervivientes del Holocausto y sus descendientes empezaron a demandar a los bancos suizos por negarse a entregar los bienes de sus familiares desaparecidos durante la época nazi. Para entonces, Suiza llevaba 50 años construyendo su propia historia heroica. En los libros de texto escolares se dibujaba la imagen de un país que se mantuvo fiel a la democracia, evitó la ocupación y ayudó a los refugiados en la medida de lo posible. Sin embargo, esta historia ocultaba muchas cosas. El gobierno moldeó conscientemente esta imagen. Por ejemplo, se elaboró un informe oficial, el llamado Informe von Hoor, que intentó presentar la política suiza durante la guerra bajo una luz favorable, pero incluso en aquel momento este informe seleccionó los documentos de manera selectiva y estuvo lejos de mostrar el panorama completo. Sin embargo, a finales de los años 90 salieron a la luz documentos que ya no se podían barrer bajo la alfombra. Aparecieron miles de cuentas bancarias olvidadas, abiertas por familias judías que huían de los nazis y a las que nunca pudieron acceder, porque los bancos exigían pruebas, como por ejemplo un certificado de defunción. De Auschwitz. En otros casos, decían que no encontraban los documentos o simplemente consideraban las cuentas como cerradas. El escándalo no se quedó solo en un asunto interno suizo. Estados Unidos, organizaciones judías internacionales, supervivientes y activistas por los derechos civiles también ejercieron presión sobre el Estado suizo y su sistema bancario. Las acusaciones eran claras: las entidades financieras suizas se beneficiaron del Holocausto y durante décadas retuvieron las riquezas de las víctimas. Al principio, el gobierno se defendió, puso en duda el número de cuentas, negó que hubiera intencionalidad y trató de silenciar el escándalo. Pero la presión no hizo más que aumentar, y finalmente, en diciembre de 1996, se creó la Comisión Bergier, un grupo independiente de historiadores cuya tarea era investigar de forma exhaustiva las actividades de Suiza durante la Segunda Guerra Mundial. El historiador Jan-Francois Bergier fue nombrado presidente de la comisión, y él no se anduvo con rodeos. El informe final que publicaron en 2002 fue impactante. El documento afirmaba que el gobierno suizo ya en 1942 tenía conocimiento del Holocausto, pero aún así siguió haciendo negocios con los alemanes y mantuvo las restricciones a los refugiados. Según el informe, Suiza no fue ni inocente ni ignorante, simplemente tomó decisiones basadas en sus intereses económicos. También hicieron observaciones especialmente graves sobre las compañías de seguros. Estas empresas negaron deliberadamente los pagos a los herederos de las víctimas del Holocausto, sabiendo perfectamente que las familias nunca podrían obtener los documentos necesarios para la reclamación. La investigación también confirmó lo que hasta entonces muchos solo sospechaban. Los bancos suizos aceptaron el oro de Melmer, el oro arrebatado a las víctimas de los campos de exterminio, y sabían perfectamente de dónde provenía. El litigio finalmente concluyó con una indemnización de magnitud histórica. Los bancos suizos pagaron más de $1.250 millones a los supervivientes del Holocausto y a sus familiares. Y esto no solo fue dinero, sino también una admisión. Una admisión de que lo que hasta entonces se había contado como una historia heroica estaba lleno de silencios y complicidad. El escándalo desencadenó una profunda crisis de identidad en Suiza. La población, que hasta entonces había vivido con la creencia de que el país se había comportado de manera ejemplar durante la guerra, tuvo que enfrentarse a una verdad incómoda.
Se reescribieron libros de texto, se ampliaron los contenidos escolares y surgió una nueva generación que ya no quería silenciar el pasado, sino comprenderlo. Aún así, la historia de Suiza durante la Segunda Guerra Mundial no es un cuento de buenos y malos. En la realidad, rara vez hay buenos y malos. Es la historia de un pequeño país que intentó conservar su identidad en medio de la mayor tormenta del mundo, y que a veces fue demasiado lejos y otras veces no lo suficiente. Su preparación militar, sus maniobras diplomáticas y la determinación con la que evitaron la ocupación fueron realmente logros extraordinarios, pero el precio que pagaron por ello no fue económico, sino moral. Sin embargo, las disculpas posteriores, las investigaciones históricas y las indemnizaciones demuestran que una nación también puede aprender si está dispuesta a enfrentarse a su propio pasado.